¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ay, ya, el micrófono sobre todo. Buenas tardes. Voy a dar inicio al fragmento, un resumen de lo que se vio en la sesión clase del día de ayer, eh, o correspondiente al día miércoles 20 de marzo, dado que pues por ahí hubo un error técnico y no se grabó la sesión clase, aunque pues la que entró fue la compañera Ivonne. Pues en realidad el fragmento lo que se trató fue una continuidad, un caso práctico a una demanda de amparo vía indirecta. Entonces, en este momento comparto también el archivo que se estudió en su momento. Desafortunadamente, pues no va a poder haber retroalimentación en esta grabación, pero de todas maneras, pues quedo a la orden por cualquier duda que se pueda generar al respecto. Bueno, doy un pequeño resumen de cómo es que se originó este amparo en la vía indirecta. Sabemos, creo que ya en muchas ocasiones, que el juicio amparo se interpone en contra de actos de autoridad. Entonces, este juicio amparo fue interpuesto, fue un caso práctico real, que en realidad es bastante reciente, está inclusive ejecutándose la sentencia de amparo. Y bueno, pues se da por la vía indirecta, dadas las razones que vamos a vertir durante el transcurso de la explicación. Aquí tenemos evidentemente pues el rubro puede en realidad cambiar, no hay un lugar específico para el que se encuentre el rubro, bueno, en este caso está alineado a la izquierda, pero esa parte pues no es importante, lo importante es el contenido del rubro, ¿no? Que establece que es una demanda de amparo indirecto, es decir, establece de forma bastante clara la vía por la que se lleva, el nombre del quejoso. Evidentemente hay datos que se cubren a efecto de salvaguardar los datos pues, personales o los datos sensibles de las personas que, que que están involucradas con este juicio de amparo, y no porque esté mal, sino por la ley de protección de datos personales en sujetos o en posesión de los particulares, ¿no? Entonces, lo que sí es que podemos decir abiertamente cuáles son las autoridades. La autoridad a la que va dirigida la demanda de amparo indirecto, bueno, pues es el juzgado de distrito en turno, en este caso el primer circuito en la Ciudad de México. ¿Cómo se define la competencia? Bueno, se define acorde a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece pues cuáles son, obviamente, pues las competencias de los juzgados de distrito, de los tribunales unitarios, de los tribunales colegiados de circuito, que son justamente pues autoridades federales que pueden conocer y resolver por ejemplo, de los juicios de amparo. Y evidentemente también por la ley de amparo. Eso es algo que está sumamente relacionado con esto. Vienen muchos fundamentos, vienen jurisprudencias, vienen en realidad eh, eh, sustento que brinda el camino jurídico, ¿no?, que se tuvo en este caso en particular. En este caso doy el preámbulo antes de que veamos la estructura de la demanda de un amparo indirecto. El preámbulo prácticamente de esta situación es que en este caso el quejoso participa o participó de alguna manera como parte demandada en un juicio principal. En ese juicio principal exclusivamente es materia mercantil, se da a través de un juicio ejecutivo mercantil, el cobro en específico en pagaré, pero aquí la situación o la garantía principal que se le violentó a esta persona fue eh, en realidad la garantía, su garantía de audiencia. Entonces, no tuvo la posibilidad, estuvo imposibilitado materialmente de intervenir en el juicio ejecutivo mercantil. Dado que la notificación
el requerimiento de pago y el emplazamiento se dieron en lugar distinto a su domicilio personal. La ley establece, obviamente, que la primera notificación de cualquier tipo de proceso o procedimiento debe de hacerse de forma personal, en el domicilio donde viva pues el demandado, ¿no? En este caso, independientemente de entrar al fondo del estudio, de que fue un pagaré, de que si se debía, no se debía, evidentemente se demandó una cantidad de dinero y la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil, bueno, pues es justamente ejecutar en el momento de la notificación, una ejecución precautoria. Por eso se ordena regularmente en los juicios ejecutivos de naturaleza mercantil que se requiera de pago, porque los documentos ejecutivos son prueba preconstituida de que existe una deuda. Es decir, prácticamente, aunque todavía falta que se desahogue todo un proceso judicial, toda una valoración de pruebas, escuchar a las partes en una primera instancia a través de la demanda, el juzgado pues confía en la buena fe de las partes y establece que, bueno, dado que se presenta un documento eh, que no fue cobrado y pues que es un documento ejecutivo, ordena un auto de requerimiento y si no, pues en su defecto, pues un auto de embargo. Pero con la salvedad de que esto se hizo de forma incorrecta, repito, no se hizo en el verdadero domicilio de aquí, de la parte quejosa. ¿Cómo es que se entera que existe un juicio? ¿Cómo es que se entera? Bueno, pues que justamente al ejecutarse se le supuestamente una apariencia de haberse practicado la notificación o la diligencia de requerimiento de pago y la parte importante de embargo se dio con la ausencia verdaderamente del quejoso. Entonces, se señalaron como para bienes para embargo. En este caso, el derecho pasó a la parte actora del juicio ejecutivo mercantil de señalar los bienes pues que él tuviese conocimiento. Señaló las cuentas bancarias del quejoso. Entonces, el juzgado de origen, en este caso fue el juzgado 33 civil de la Ciudad de México, que conoció el juicio ejecutivo mercantil, porque es civil, no hay juzgados especializados hasta el momento en materia mercantil en la Ciudad de México. Los jueces civiles conocen de la competencia mercantil también, eso lo expone o se expone en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, el juzgado 33 civil de la Ciudad de México ordena justamente a la Comisión Nacional Bancaria que haga el embargo precautorio de las cuentas, justamente ordenando pues que no salga cantidad de dinero de las cuentas. Es evidente que el quejoso pues se tuvo que enterar a través justamente del impedimento de sacar recursos de sus cuentas bancarias. Así fue como se enteró de una primera instancia sin saber propiamente el origen del asunto, de que, bueno, pues sus cuentas se encontraban bloqueadas y pues investigando un poquito se percató o nos podemos percatar que provino pues de un juicio ejecutivo mercantil y que, bueno, la verdad es que el señor se tardó un rato en tomar acción de forma inmediata cuando vio que no podía sacar dinero de sus cuentas, pues sí, le pareció extraño, pero pues en realidad pues, lo dejó pasar unos meses a efecto de que pues el juicio avanzó, y bueno, él al no estar debidamente notificado no tuvo la posibilidad ni siquiera de meter las manos en el juicio. Entonces, desafortunadamente en el juicio ejecutivo mercantil perdió la primera instancia. Se dictó una sentencia condenando al demandado al pago de X cantidad de dinero más los intereses. Por la vía incidental, que eso fue pues hasta el momento donde se actuó verdaderamente, donde tuvo una verdadera notificación, eh, pues digamos que informa, y eso porque personalmente se fue a dar por notificado al juzgado de un incidente que también se ordenó una notificación personal. Un incidente pues es un procedimiento accesorio al juicio principal
en donde pues, la final del incidente era solamente eh, hacer líquida la sentencia en el sentido de en cuanto a los intereses. Entonces, liquidar para saber cuántos intereses había generado por el monto de la suerte principal, del pagaré de la suerte principal. Pero como se había ordenado la notificación personal, pues estaba en ese proceso que posiblemente se hubiera tardado un poquito más el quejoso en accionar, en tomar acciones al respecto, es decir, en notificarse debidamente o interponer este medio de defensa porque no tuvo la oportunidad de hacerlo en un juicio donde ya había perdido la instancia, porque para la autoridad del fuero común o la autoridad local, él estuvo debidamente notificado, solamente que su actitud fue de rebeldía o contumacia, es decir, no contestó la demanda y no ofreció pruebas que lo favorecieran o pruebas para defenderse justamente de lo que se le estaba atribuyendo, que era una deuda, ¿no? Entonces, el embargo estaba prácticamente por hacerse efectivo, por retirar el dinero de las cuentas. En este caso, bueno, pues actuó en consecuencia al llamado del quejoso, en este caso del demandado en el juicio ejecutivo mercantil, y bueno, al momento de darse por notificado personalmente el incidente, fue que pues nos enteramos de dónde provenía el congelamiento de cuentas, cuánta cantidad fue que se le atribuía, y él manifiesta haber desconocido a la parte actora completamente. A la parte actora y a la persona que dijo, eh, pues vivía en el domicilio en el que se había practicado la diligencia de notificación, requerimiento de pago y el emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. Entonces, exponiendo, dado eso que sabemos que, pues, contado de esta manera, es una violación importante, ¿no? A las garantías de una persona, pero ¿cómo lo materializamos jurídicamente a través justamente de una demanda de amparo? Se corren los 15 días a partir de que el señor tuvo una verdadera notificación o tuvo conocimiento de que existía justamente pues todo este juicio que ya había perdido y que no había sido debidamente notificado, y esto se hace por la vía indirecta. ¿Por qué? Lo explico porque la vía indirecta, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, se establece cuando son actos dentro o fuera del juicio, pero que no atacan una sentencia, una resolución definitiva. Entonces, al ya obrar una sentencia definitiva en el juicio principal, digamos en el juicio ejecutivo mercantil, en donde se condenaba, incluso la sentencia causó estado, es decir, causó ejecutoria, porque pues en un plazo concedido, después de que se dictó, pues nadie la recurrió, nadie la intentó, pues revocar, ¿no? Entonces, pues se pasó el plazo de ley, causó estado por no haberse interpuesto ningún recurso en contra de la sentencia, y pues estaba pues ya en el incidente, repito, que es un procedimiento que se lleva eh, de forma o por cuerda separada al principal, pero que tiene pues una relación con el principal, ¿no? Que es liquidar los intereses, y para ello pues también se había ordenado una notificación personal, que esa en realidad sí se dio pues como atiende la ley, es decir, el señor se fue a notificar personalmente al juzgado, aunque en el domicilio pues no, en el domicilio donde se había notificado aparentemente legal o con apariencia de legalidad en un principio, sí acudió al juzgado y se dio por notificado de ellos, por eso que fue que se tuvo acceso pues prácticamente a todos los datos que obraban dentro del expediente principal o del juicio ejecutivo mercantil, y que se sacaron, bueno, pues ciertos datos para poder trabajar en la demanda de amparo indirecto. Entonces, la demanda se estructura justamente, la vía indirecta, pues es porque va contra un acto dentro del proceso judicial, propiamente del incidente, pero que no ataca una sentencia definitiva. ¿Y porque no está atacando o no se está agotando el principio de definitividad, dado que no tuvo la oportunidad de ser oído y vencido en juicio? Se le violó esa garantía. Entonces, el acto reclamado principal o parte de los actos reclamados en un juicio de amparo es la indebida notificación y, por supuesto, el
señalamiento o embargo de las cuentas sin que él tuviera la oportunidad, la ley señala que el demandado, el deudor, debe hacer el pago o, en su defecto, señalar bienes suficientes para garantizar la deuda principal, en lo que contesta la demanda, pone defensas, excepciones, pruebas, se desahogan y tiene la posibilidad de ser escuchado y de probar su versión de los hechos ante el juzgado local, ¿no? Pero no fue así. Dado que no fue así, bueno, pues se le violó una garantía muy importante, que fue pues su garantía de audiencia. Entonces, pues tenía prácticamente ya una sentencia definitiva que pues no, nada puede revertirla más que este juicio de garantías. Entonces, pues prácticamente el rubro queda de esa manera. Javier, pues repito, se omiten sus apellidos a efecto de guardar su identidad. En mi calidad de quejoso, señalando como domicilio para hoy recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en, y señala su domicilio real, en donde vive actualmente, y autorizando para hoy recibir notificaciones en mi nombre de representación, acorde pues al artículo 12 de la ley de amparo, a tal persona a quien desde este momento autorizo para actuar vía electrónica en el presente juicio de amparo con cédula profesional número tal, y a tantas personas para oír recibir también notificaciones. Solicitando desde este momento se autoriza a la suscrita para acceder al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación bajo el usuario tal, así como solicito las notificaciones que por lista se lleguen a practicar, se realicen con la publicación en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, y solicito autorización para presentar promociones y documentos relacionados con el expediente y se asigne a través del mencionado portal. Ante este H. Juzgado, comparezco respetuosamente, expongo que encontrándome dentro del plazo de ley, que son los 15 días, vengo a demandar el amparo y la protección de la justicia de la Unión, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de amparo. ¿Qué establece el artículo 108 de la ley de amparo? Bueno, pues aquí tenemos la ley de amparo, que prácticamente, bueno, tengo otro artículo diverso que también estaba estudiando, pero el 108 en específico establece: la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en las que se expresará: 1, nombre y domicilio del quejoso, del que promueve en su nombre, y quién deberá acreditar su representación. 2, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. 3, la autoridad o autoridades responsables en caso de que se impugnen las normas generales. El quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado en los que del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. 4, la norma general o omisión de cada autoridad que se reclame. 5, bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, que sirvan como fundamento de los conceptos de violación. 6, los preceptos que conforme al artículo 1 de esta ley contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. 7, si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo 1 de esta ley, deberá precisarse la facultad de reservarse a los estados o otorgar al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal. Y 8, los conceptos de violación. Prácticamente esos son los 8 requisitos, si se cae en el supuesto, para cubrirlo en el amparo indirecto. Entonces, dando cumplimiento a este artículo 108 de la ley de amparo, primero, pues se cubre el nombre, domicilio quejoso, tiene el carácter de quejoso el señor Javier N. Regularmente se dice N cuando pues, se omiten los apellidos o porque se desconocen, o precisamente como en este ejercicio para proteger su identidad. Señalando como domicilio el ubicado en calle tal. 2, nombre y domicilio de tercero interesado. ¿Quién funge como tercero interesado? Ya que sabemos que es un sujeto procesal en el juicio de amparo, el tercero interesado es la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil, que es el juicio de origen. ¿Por qué? ¿Por qué tercero interesado? La ley de amparo antes de la reforma del 2011 lo contemplaba como tercero perjudicado. La figura me gusta sacarla a la luz cuando explico la figura del tercero interesado, dado que me parece que aunque hoy en día se denomina tercero interesado, anteriormente la figura de tercero perjudicado se daba precisamente porque vamos a hacer una pregunta clave para responder este primer cuestionamiento. La pregunta clave que responde al primer cuestionamiento
es la siguiente. ¿A quién le afecta si se le concede el amparo al quejoso? Al solicitante. Bueno, dado que pretende prácticamente nulificar todo el juicio desde la notificación, ¿a quién le estaría afectando? Pues es a quien ganó el juicio principal, es decir, a la parte actora. Entonces, si bien es cierto que en el juicio ejecutivo mercantil sigue teniendo su personalidad como parte actora, y en este caso la parte demandada sigue siendo parte demandada, eso no varía en el juicio de origen o en el juicio principal, en el juicio ejecutivo mercantil. Pero en el juicio de amparo cambian los roles por ser sujetos procesales diversos. El demandado se convirtió en quejoso. El actor en el juicio ejecutivo mercantil se convirtió en tercero interesado porque le interesa si le conceden o no le conceden el amparo al quejoso y le afectaría si se lo conceden. Por eso tiene la calidad o el carácter de tercero interesado, quien también puede ser oído en el juicio de amparo, que es la parte interesante, en la cual no se está violentando ningún tipo de derecho y puede también intervenir y ser escuchado, ofrecer pruebas al respecto en el juicio de amparo, lo que lo hace pues todavía un medio pues más protector al respecto, ¿no? Entonces, Guillermo, quien es la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil, tiene en el juicio de amparo la calidad de tercero interesado. En realidad, el quejoso manifiesta desconocer, es decir, Javier dice, no conozco a Guillermo. Entonces, al desconocerlo, pues desconozco también su domicilio, pero se establece el domicilio que señaló el mismo Guillermo, la persona denominada Guillermo, en el juicio ejecutivo mercantil. Señaló un domicilio mismo que se señaló, pero desconocemos si vivía ahí. La actuaria, la notificadora de amparo, se constituyó en ese domicilio y dijo no encontrar a nadie o no haber encontrado el domicilio de Guillermo. Entonces, para no vulnerar su garantía de audiencia ahora en un juicio de amparo, pues se fue una serie pues un poco compleja, pero se dio por notificado vía edictos, ya que se desconocía, se requirió a diversas autoridades manifestaran el domicilio de Guillermo y en todos los domicilios que proporcionaban la actuaria notificadora del juzgado de amparo se constituía y no tenía buenos resultados. Por último, la última salvedad fue notificarle por edicto. Eso es una notificación legal, realmente. Entonces, el mencionado domicilio se desprende del escrito inicial de demanda presentado por Guillermo. 3. Autores responsables. ¿Contra quién va el amparo? Contra actos de autoridad. ¿A quién se le responsabiliza de haberle violado su garantía de audiencia? Al quejoso. Bueno, pues, número 1, al ciudadano juez 33º en materia civil de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque él fue el que ordenó la notificación, el que tuvo por hecho la diligencia por dada legal, como legal la diligencia, quien ordenó el embargo de las cuentas bancarias y pues prácticamente quien condenó al quejoso, ¿no? Sin realmente haberse cerciorado si se habían cumplido las formalidades esenciales de un procedimiento, que es una de ellas es la debida notificación y emplazamiento. Y en este caso, pues también el embargo, ¿no? El requerimiento de pago y embargo. Otra autoridad responsable, pero que se denomina ejecutora, entonces el juez de amparo, perdón, el juez 33º o 33 civil de la Ciudad de México es la autoridad responsable ordenadora, porque ordena todo. O sea, ordenó al actuario que se constituyera en tal domicilio a notificar, a requerir de pago y hacer la diligencia de embargo. Ordenó a la Comisión Nacional Bancaria congelar las cuentas que se habían señalado. Entonces, dado que hay una autoridad que ordena, también hay autoridades que obedecieron esa orden. Por lo tanto, se convierten en autoridades responsables, pero se denominan autoridades ejecutoras. Quienes ejecutaron el acto violatorio de garantías constitucionales, en este caso, el ciudadano actuario adscrito al juzgado 33º en materia civil de la Ciudad de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por haber congelado las cuentas por orden
de la autoridad ordenadora. Se señalan estas autoridades como autoridades responsables en el juicio de amparo, dando cumplimiento también a una de las fracciones, fracción tercera me parece, del artículo 108 de la ley de amparo. Actos reclamados. ¿Cuáles son los actos reclamados? Pues tenemos diversos actos reclamados. Uno, el juez 33º en materia civil de la Ciudad de México reclama la falta de notificación, se reclama de este órgano, de este órgano judicial, la falta de notificación y emplazamiento del suscrito en el juicio ejecutivo mercantil en el expediente número tal en contra del suscrito. Dos, citatorio del 31 de marzo de 2022 que se deja al señor, también se reserva la identidad de la persona que recibió el citatorio y con quien se entendió la diligencia y el requerimiento de embargo, porque, repito, el quejoso dice, yo no conozco ni a quien promovió el juicio ejecutivo mercantil, no conozco al señor que recibió el citatorio, que dice que sí me conoce. En realidad, pues, la diligencia se practicó, dado que se fue a un domicilio al que se señaló, se tocó el actuario pues con apariencia de legalidad, pero no lo hizo así porque no se cercioró verdaderamente si era el domicilio, solamente confió en lo que la persona salió y le dijo, sí, aquí vive fulanito, yo lo conozco, es mi arrendador, yo soy su inquilino y pues prácticamente compartimos la vivienda. Confío en esas palabras, ¿no? En realidad se tuvo que haber cerciorado con los vecinos si conocían a fulanito y vivía en ese domicilio, cosa que no fue así. Entonces, y además, pues totalmente no concuerda la realidad de cómo es la fachada del domicilio que habían señalado en su momento a las investigaciones, la fachada era de otro color, o sea, me parece que totalmente manipulada el emplazamiento, ¿no? Desconozco si de alguna manera el actuario se prestó con el actor a realizar un emplazamiento totalmente ilegal, es decir, un emplazamiento preconstituido a fin de embargar las cuentas y a fin de obtener los recursos de esas cuentas, o simplemente se dejó llevar por la carga de trabajo, lo hizo pues de forma no diligente, de forma negligente, entonces ya sea por una u otra cometió en contra del quejoso pues una falta pues importante, ¿no? Una falta grave. El citatorio también es un acto reclamado, la diligencia practicada el 31 de marzo del año 2022, la diligencia practicada el 1 de abril de 2022 por el ciudadano actuario adscrito al juzgado 33 en materia civil en la que se embargó la cuenta bancaria del quejoso. Otro acto reclamado que es la inmovilización y congelamiento presuntamente ordenado y cuenta bancaria del suscrito que a continuación se describe. En la cuenta bancaria se establecen los datos de la cuenta bancaria. Otro acto reclamado, que es pues el inciso E, también se reclama todo lo actuado dentro del expediente número tal, como lo es la sentencia definitiva que se dictó el 1 de junio de 2022, así como todas las consecuencias inmediatas e inmediatas que provengan por motivos del referido juicio, toda vez que no tuvo la posibilidad de ser oído vencido juicio, ofrecer pruebas. Entonces, todo lo actuado a partir de la primera violación procesal, que fue desde la notificación prácticamente, lo que se está solicitando que se nulifique todo el juicio y que se haga correctamente la notificación, ¿no? 5. Fecha en que se notificó la sentencia. El día 7 de marzo de 2023, el quejoso tuvo la posibilidad de ser notificado a partir de la sentencia. ¿Esto por qué se pone? Porque a partir de ese momento cuentan los 15 días para que pueda interponer amparo y ver si se interpone dentro del periodo de los 15 días. Si es fuera del periodo, pues el amparo obviamente pues prescribe el derecho a interponer juicio de garantías. 6. Antecedentes del acto reclamado. Ya vimos que son requisito y más o menos los antecedentes, dado que dice es que yo no conozco quién interpuso ese juicio, no conozco a la persona que dice que soy su arrendador, que es mi inquilino, que vivo ahí, desconozco a quién le firmé supuestamente se pagaré. Entonces, lo único que se pudo atar cabos es que este señor, pues en realidad lo que se tiene conocimiento o la verdad o su versión es
que en su momento, en determinada fecha, quería tramitar su pensión de cesantía en edad avanzada, prácticamente pues recibió un cheque por una buena cantidad de dinero, poco más de 3 millones de pesos, por su pensión, ¿no? Que ganó en contra del IMSS. Entonces los abogados que le ayudaron a tramitar esa pensión les atribuye como que este otro juicio, ¿no? Este embargo que se dio y que se notificó ilegalmente. Entonces, prácticamente los antecedentes del acto reclamado, ya que no tiene conocimiento o dice no tener conocimiento eh, de ese pagaré, de quién sean las personas que lo promueven, toda esta parte, pues entonces prácticamente lo atribuye a otra persona. Entonces, los antecedentes del acto reclamado, pues los vierte a manera de que es bajo protesta de decir verdad. Y bueno, es una serie de hechos, ¿no? Prácticamente cuánto recibió, cuánto le pidieron, las situaciones que no les pagó a los abogados, porque pues le estaban pidiendo el 60% de lo que obtuvo, ¿no? Es algo un poco elevado, ¿no? Se puede hacer caro, pero yo he escuchado el 40% y es algo bien cobrado, o un poco incluso puede ser hasta caro, pero de su pensión que iba a obtener, el abogado pretendía obtener el 60% y a él dejarlo con el 40%. Entonces es una cuestión también que puede ser inclusive hasta desproporcionada, pero no es la manera de cobrar, ¿no? Entonces, esa es por ahí va su versión en que, bueno, pues dado que no se le pagó la cantidad que quería, porque no quería aceptar menos de lo que pretendía, entonces pues no cobró en realidad nada, ¿no? De los honorarios que se habían tramitado por la pensión que se le ganó al IMSS. Entonces, pero no era la vía ni la forma correcta de hacerlo, entonces se dice toda esta parte de la junta, de conciliación, arbitraje, todo lo que se desprende, que se recibió una cantidad de 3.380.000 pesos por un cheque, que prácticamente, pues eso que se quería o se pretendía cubrir. Bueno, todos estos son los antecedentes, ¿no? En donde dice, pues yo no conozco a tal, no conozco a nadie de los que aparecen en el juicio que tuvo mercantil, no sé quiénes sean. Eso es lo que dice el quejoso y lo manifiesta bajo protesta de decir verdad. Entonces, el 7, preceptos constitucionales que contienen las garantías constitucionales violadas, 14, 16 y 17. 14, 16, prácticamente nadie puede ser molestado en su persona, documentos, papeles, bienes, sin que medie, pues digamos que un escrito por autoridad competente donde funde y motive la causa de esa molestia, cosa que jamás recibió. Y 17, la garantía de audiencia, ¿sale? Por eso, pues tendríamos que remitirnos a la Constitución, checar bien la 14, 16, 17 para que veamos cuáles son los preceptos violados o la garantía que se le violó. Leyes que se aplicaron inexactamente. La autoridad responsable dejó de aplicar el agravio del suscrito en los artículos 1393, ya que todo es un juicio ejecutivo mercantil, aplica el Código de Comercio, 1396 del Código de Comercio, así como los artículos 309, 310, 311 al 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicables supletoriamente al Código de Comercio, así como los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, así como diversas jurisprudencias y tesis de jurisprudencia que se invocan en los conceptos de violación. ¿Cuál es el primer concepto de violación? La autoridad responsable dejó de aplicar el agravio del suscrito en los artículos 1393 y todos los que se mencionan, conforme a las jurisprudencias citadas. Nada más voy a leer el rubro de las jurisprudencias, a efecto de que, pues, aquí vienen para que los busquemos en el Semanario Judicial de la Federación, en la página del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro digital 174099. Y puedan checar con más calma, dado que pues el tiempo a lo mejor no nos alcanzaría para inmiscuirnos completamente. Entonces, antes de entrar al periodo vacacional, mi intención fue dejar esta práctica, para que, bueno, esta práctica virtual, propiamente pues guiada por su servidora, a efecto que podamos analizar un poco más allá del juicio de garantías, y no solamente la parte teórica, sino que prácticamente podamos compaginar una parte práctica, una demanda, cómo se estructura, cómo se cumple, en este caso, los requisitos del 108, no nada más ver cuáles son los requisitos del 108, sino prácticamente cómo se plasma por escrito, ¿no? La jurisprudencia es esta: emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil es obligación de diligenciarlo
de que lo practica solicitar a los vecinos con quienes se cercioró que la persona de que se trata vive en el domicilio designado y que suscriban el acta respectiva para el caso de que no obre su firma, señalar aún de forma implícita su indisposición o impedimento. Esa es una jurisprudencia. Otra es el emplazamiento. La inobservancia de las formalidades a que se encuentra sujeto produce su nulidad total. Otra tesis jurisprudencial. Emplazamiento es de orden público y su estudio es de oficio, lo que no hizo el actuario propiamente ni la autoridad ordenante. Formalidades esenciales del procedimiento. Otra jurisprudencia son las que se garantizan una audiencia y oportuna defensa previa al acto privativo. Y bueno, dos, que es otra que efectivamente la autoridad responsable dejó de aplicar las disposiciones de las jurisprudencias tales porque en la diligencia del 31 de marzo de 2022 el actuario adscrito al juzgado 33 de la Ciudad de México omitió precisar el código postal del domicilio en el cual se estaba constituyendo. Dos, el actuario señala también que el domicilio del demandado que se cercioró de estar constituido en el domicilio del demandado, describiéndolo el inmueble, el cual refiere el actuario, que la fachada es de color azul, manifestación incorrecta y totalmente falsa, ya que el suscrito mediante Google Maps he buscado el inmueble ubicado en, este es el domicilio donde se practicó la ratificación, resulta que si bien existe la colonia que refiere, pero es falso, la fachada es de color azul, ya que en marzo del 2023 la fachada se presenta de color rojo. Sin embargo, mencionan, sin embargo, ay, se me perdió. Sí, retrocediendo a marzo de 2019, la fachada es de color rojo, o sea, siempre desde el 2019 hasta el 2023 apareció de color rojo, entonces era imposible que fuera azul, que es un señalamiento que el actor dijo, me constituye en calle tal, y la fachada es de color azul, lo cual pues es una evidencia contradictoria a lo que se encontró en Google Maps, obviamente son fotos tomadas satelitalmente, donde desde el 2019 al 2023 siempre fue roja la fachada, entonces es una coincidencia, a menos que fuera daltónico el actuario, pues se pasa esa omisión, ¿no? Pero es un poco. Entonces la fachada número 74 siempre ha sido el mismo color, de color rojo. Además, el inmueble no tiene reja. El actuario manifestó que era pues, un portón de reja. No tiene timbre al lado, lo cual, o sea, prácticamente el actuario describió todo esto y me parece pues que nunca se constituyó en ningún lado. Ni izquierdo ni derecho, ya que en marzo de 2023 el número 74 no tiene reja ni timbre al lado. Sin embargo, retrocediendo a marzo del 2019, el número 74 no tiene reja ni tiene timbre, ni del lado derecho ni del lado izquierdo. Es decir, que desde marzo de 2019 a marzo de 2023, el número 74 no ha tenido reja ni timbre. O sea, la casa número 74, que era prácticamente donde se practicó la diligencia y que decían que ahí vivía el demandado. 3. El citatorio que deja el actuario al señor Javier, fíjense, también es tocayo del quejoso, también se llama Javier, quien manifiesta ser arrendatario y que manifiesta que el señor Javier, su arrendador, su tocayo, le da en arrendamiento una recámara que ocupa todo el inmueble, pero que el actuario adscrito al juzgado 33 ni siquiera cuestionó al supuesto arrendatario a fin de que éste exhibiera el contrato de arrendamiento, o sea, de que pues vaya, que se cerciorara verdaderamente que esa persona le estaba diciendo la verdad, ¿no? Porque pues prácticamente el actuario confió en apariencia, porque la fachada no es del color que dice ser, en el sujeto que salió a abrirle y decir, sí, aquí vive, pero no se encuentra, ¿sale? Entonces, todo ello resulta insuficiente, ya que con el supuesto arrendatario, con el lugar que se haya cerciorado el actuario de que efectivamente el quejoso vivía en dicho lugar. 4. En la razón de requerimiento de pago, la notificación y emplazamiento del 1 de abril de 2023, el actuario, adscrito al juzgado 33, manifiesta que de nueva cuenta se acudió al llamado el señor Javier, el inquilino, el supuesto inquilino, quien dice ser arrendatario, omitiendo el actuario cerciorarse de la existencia del mencionado arrendamiento, es decir, solo se cercioró de que dicho el supuesto arrendamiento sin exigir al supuesto arrendatario la exhibición del contrato de arrendamiento. 5. En razón de que el requerimiento de pago, notificación y emplazamiento el 1 de abril de 2023
El actuario manifiesta de nueva cuenta que se cercioró de estar constituido en el domicilio del demandado, describiendo el inmueble el cual refiere, pues es de fachada azul y bueno, ya sabemos también, ¿no? Ahora bien, los preceptos antes mencionados que dejó de aplicar la autoridad responsable, se infiere que de la práctica de la diligencia del llamamiento a juicio debe observarse las siguientes reglas. 1. Debe entenderse de forma personal con el interesado, lo cual no sucedió. Su representante o procurador dejándole copia íntegra y autorizada de la resolución que se notifica. 2. Que fue principalmente lo que se omitió hacer por parte del juzgado y por parte del actuario. El notificador se cerciorará por cualquier medio de que la persona que debe ser notificada vive ciertamente en la casa designada. C. La primera búsqueda no se encontraría quien debe ser notificado, le dejará citatorio para que le espere en la casa designada a la hora fija del día siguiente. D. Si la hora designada para la diligencia del interesado no lo espera el notificador, se le notificará por instructivo entregando copias de traslado al hacer la notificación o dejar el mismo. E. Las diligencias de la cita de espera o emplazamiento deberán ser firmadas por la persona que la practica y aquella quien se si no supiere firmar o no quisiera, lo hará el notificador haciendo constar la circunstancia. F. Si la casa se negare o el interesado a la persona con la que se entiende la notificación a recibir esta o si no ocurrirá el llamado del notificador, se hará por medio de instructivo que se fijará en la puerta del mismo. G. Todo lo anterior, el actuario asentará razón en autos. Se supone que tienen fe pública. Entonces, dada esa fe, pues el juzgado, el juez dijo, ok, se practicó la notificación legalmente, ¿no? Entonces se siguió todo el juicio ejecutivo mercantil sin que se haya observado principalmente esto, ¿no? Segundo, la autoridad responsable dejó de aplicar el agravio del suscrito por el artículo 1324, en donde, bueno, aquí se menciona la seguridad social de las pensiones y que pues, se le congelaron las cuentas, inclusive de la pensión, ¿no? Suspensión definitiva del acto, suspensión definitiva en el acto definitiva en el amparo indirecto, procede concederla con efectos restitutorios contra la orden de embargo de una pensión jubilatoria a un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad con base en la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. Fundamentación y motivación, su distinción entre su falta y cuando es indebida es otra jurisprudencia. Sí, todo esto pues son como que prácticamente todo el marco legal que se estuvo poniendo en el amparo a efecto de que el juez de amparo pudiera tener, pues, de alguna manera, respaldo jurídico de lo que manifestaba el actor. Además de que el autor responsable indebidamente sin ser notificado o emplazado de la demanda entablada en mi contra, embargó mis cuentas bancarias, por eso el oficio del autor responsable giró a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Se observa que el autor responsable omitió precisar en el mencionado oficio los artículos en los cuales basaba su petición para embargar las cuentas. Suspensión del acto reclamado es prácticamente que no se sustraiga el dinero de las cuentas hasta que se resuelva el juicio de amparo. Bueno, en este caso ese es el acto reclamado, por eso se pide la suspensión del acto reclamado. Hay muchas otras supuestos de violaciones a garantías constitucionales que pueden ser la privación de la libertad, entonces, vaya, derechos humanos, ¿no? Que atenten contra la libertad integral de las personas, contra sus bienes, sus propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, parte de ello de los derechos humanos es prácticamente detener el acto reclamado. Y pues toda esta parte es derecho, jurisprudencias, que sustentan prácticamente pues todo lo que conté de forma previa, ¿no? Y que también se acredita con las pruebas que se estipulan, ¿no? Que se dieron en su momento determinado en el momento procesal oportuno del juicio de amparo. Y viene por último los puntos petitorios. Al juzgado de distrito atentamente pido se sirva admitir y tener por interpuesto en tiempo el juicio de amparo indirecto en contra de la falta de notificación y emplazamiento al quejoso en el juicio ejecutivo mercantil entablado por Guillermo en contra del quejoso Javier. En el expediente del 2022 ante el juez 33º en materia civil de la Ciudad de México. Segundo, pedir el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo en los términos de ley. Tercero, ordenar se notifique y emplace el tercero interesado con los documentos y copias simples que acompañan. Cuarto, tener por autorizadas por hoy recibir
notificaciones a los profesionistas. Sexto, desde ese momento solicito a la licenciada tal para actuar vía electrónica lo que se tenga por autorizado. Séptimo, se autoriza a la suscrita para acceder al esquema de actuación desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial. Octavo, suplir la deficiencia de la queja en favor del suscrito en atención que no fue notificado ni emplazado en el juicio ejecutivo mercantil con fundamento en las jurisprudencias de que se establecen, ¿no? Novena, dar vista al Ministerio Público Federal para que, ante el acontecimiento de los actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional, podrá eh, resultar constitutivos algunos de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato y se inicie carpeta de investigación en contra de Ildefonso, Guillermo y fulanitos, o sea, todos los que dicen no conocen. Protesta lo necesario, lo firma y pues prácticamente así pues como se estructura a grandes rasgos, pues, faltaría analizar concepto por concepto y darle lectura de una manera pues un poco más con calma a la pues a la demanda, ¿no? Pero bueno, si existe alguna duda, espero haber sido clara, pero si existe alguna duda, sin problemas, pues estoy disponible a través de la plataforma o a través de pues prácticamente WhatsApp en los horarios disponibles. Sabemos que se avecina el periodo vacacional, pero posterior al periodo vacacional, en los horarios establecidos por la institución, con muchísimo gusto podré atenderlo. O en la próxima sesión clase virtual, también adelante, ¿no? Si es que existen dudas al respecto, las actividades para cerrar, empezar a cerrar la materia, se van a establecer en la plataforma. Solamente pido que estemos al pendiente. Y una última pues notificación que tal vez no tiene que ver mucho con la materia, pero dado que en la sesión clase pasada, pues me parece que fue la compañera América, tuvo una duda al respecto, con los conocimientos limitados que tengo, voy a tratar de apoyarla y de darle pues un poquito de más de respuesta a su duda, espero solucionar la inquietud a través del apartado de recursos de la plataforma, en donde pues coloco un poquito de material y una pequeña observación para que pues ojalá la pueda ayudar con la entrega de su ensayo. Espero no sea demasiado tarde, ya que pues nunca me mando mensajito, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo todo lo que deseo manifestar, dadas las fallas técnicas que tuve en la clase virtual, donde, repito, incluso Viridiana estuviste ahí, si vuelves a ver la grabación, que no creo, porque bueno, pues sí tomó la clase y virtió ciertas dudas respecto a este asunto práctico, que bueno, ya no se pueden ver, transmitir o grabar, pero espero se hayan solucionado y si no, bueno, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, nos vemos, felices vacaciones, nos vemos en una clase posterior.